Vivimos en una era en la que el brillo vale más que la sustancia, en la que la apariencia se ha convertido en una moneda más poderosa que el conocimiento y la autenticidad. Caminamos por calles digitales donde todos compiten por ser vistos, por parecer exitosos, felices, influyentes. Pero detrás de esas fachadas pulidas, detrás de los filtros, los autos de lujo en arriendo y los relojes comprados a crédito, se esconde una verdad que pocos quieren mirar de frente. El costo de parecer rico suele ser la ruina de quien podría haberlo sido de verdad. Este es el espejo del estatus, un reflejo seductor que promete reconocimiento y pertenencia, pero que exige como precio la libertad interior y la coherencia con uno mismo. Desde que somos niños, el mundo nos enseña que el valor personal está ligado a la validación externa. El aplauso se convierte en alimento y el reconocimiento en droga. Crecemos asociando el éxito con símbolos visibles, con trofeos que los demás puedan ver. No se nos enseña a construir riqueza, se nos entrena para aparentarla. La sociedad moderna no premia la inteligencia silenciosa ni el esfuerzo invisible, sino la narrativa pública del logro. En ese escenario, muchos terminan viviendo vidas que no les pertenecen, esclavos del deseo de ser vistos, prisioneros del reflejo que proyectan. El dinero ya no se usa solo para vivir, sino para probar que se pertenece, para sostener una historia que a veces ni siquiera se cree. El estatus no es un objeto, es una ilusión colectiva. Es un lenguaje silencioso con el que comunicamos valor en un sistema que nos enseñó a medir la dignidad en base al consumo. Por eso, el estatus no se compra con dinero, se alquila con deuda, con ansiedad y con tiempo. Cada vez que alguien sacrifica su paz para mantener una imagen, está pagando un impuesto invisible, el costo emocional de sostener una mentira. Y esa mentira, tarde o temprano, se cobra intereses, porque no hay nada más caro que una vida diseñada para impresionar a otros. El espejo del estatus no nació con las redes sociales, pero allí alcanzó su máxima expresión. Hoy el éxito no necesita profundidad, solo visibilidad. No se trata de ser, sino de parecer. Las plataformas se convirtieron en vitrinas donde cada quien expone lo mejor de sí, aunque sea solo un fragmento editado de la realidad. Y cuanto más perfecta parece una vida, más presión sienten los demás por alcanzar ese estándar. La comparación se volvió una epidemia silenciosa. La gente ya no vive para sí, sino para los ojos que los miran. El yo interior cede su lugar al personaje que genera aprobación. El algoritmo se convierte en juez y la validación digital en alimento para el ego. Pero el problema del estatus no está en desear cosas bonitas o aspirar a una vida cómoda. El problema aparece cuando esos deseos dejan de ser medios y se vuelven fines, cuando el propósito se reemplaza por la apariencia. No hay nada malo en disfrutar los frutos del esfuerzo. El peligro está en construir la vida alrededor del reflejo, porque el reflejo cambia, depende de la mirada ajena, y cuando el público deja de mirar, la identidad se desmorona. Quien vive del aplauso, muere con el silencio. Quien se mide por lo que muestra, termina vacío cuando no tiene que mostrar. El estatus se alimenta de la inseguridad. Solo quien no se siente suficiente, necesita demostrarlo constantemente. Por eso, las sociedades más desiguales son también las más obsesionadas con el prestigio. Allí donde la distancia entre tener y no tener es más grande, la necesidad de parecer se convierte en mecanismo de defensa. El lujo se vuelve una máscara que oculta el miedo a no pertenecer. Y así, el consumo deja de ser una elección racional para transformarse en un acto emocional. No compramos cosas, compramos significado. Compramos la sensación de éxito, de poder, de control. Compramos la ilusión de ser alguien en un mundo que nos hace sentir que no somos nadie si no tenemos nada. Pero el precio de esa ilusión es devastador. Porque mientras más invertimos en parecer, menos invertimos en ser. Mientras más nos obsesionamos con la imagen, menos energía queda para el propósito. Y cuando el propósito muere, el alma entra en deuda. Una deuda más profunda que cualquier crédito bancario porque se paga con tiempo, con autenticidad y con sentido. Es la deuda de haber abandonado el camino interior por perseguir una sombra luminosa. Esa sombra, al final, nunca se deja atrapar.
El espejo del estatus tiene una trampa perfecta. Cuanto más lo miras, más te deformas. Al principio te muestra lo que crees que eres, luego lo que deseas ser, finalmente lo que los demás esperan de ti. Y cuando intentas romperlo, descubres que te has convertido en él. Porque quien vive buscando validación externa termina construyendo su identidad sobre terreno prestado. Nada le pertenece realmente, ni su éxito, ni su felicidad, ni su sentido. Todo depende de los ojos que lo aprueban. Es el precio de la esclavitud moderna, la dependencia emocional del aplauso. Pero siempre hay un momento en que el reflejo se quiebra. Un día, el ruido exterior deja de ser suficiente. El reconocimiento deja de llenar. La vida, construida sobre la superficie, empieza a crujir. Es ahí donde el verdadero despertar puede ocurrir. Porque el espejo del estatus no es el enemigo, es el maestro. Nos muestra lo que estamos dispuestos a perder por sentirnos valiosos. Nos obliga a mirar qué tan vacíos estamos por dentro cuando lo único que nos sostiene es la apariencia. Y solo cuando tenemos el coraje de mirar más allá del reflejo, comenzamos a recuperar el poder de ser nosotros mismos. Ese momento, el del quiebre, es el inicio de una nueva riqueza. No la riqueza que se mide en objetos, sino en claridad. No la que se ostenta, sino la que se siente. La verdadera prosperidad no tiene testigos, se vive en silencio. No necesita mostrar, necesita florecer. Y ese florecimiento interior, aunque invisible para muchos, es el fundamento de toda libertad duradera. El estatus no es solo una aspiración individual, es una estructura invisible que sostiene buena parte del orden social moderno. Es un sistema diseñado para mantener a las personas en movimiento constante, deseando más de lo que necesitan, comparándose con quienes están un paso adelante y evitando mirar hacia adentro. No es casualidad que las economías contemporáneas se construyan sobre el consumo, porque el consumo depende del deseo y el deseo se alimenta de la comparación. Cuanto más desequilibrado sea un sistema, más fácil es venderle a la gente la ilusión de que comprando podrán equilibrarse. Por eso, el estatus es el motor oculto del capitalismo emocional. Una maquinaria que transforma la inseguridad en productividad, el miedo en consumo y la identidad en mercancía. Desde pequeños somos entrenados para competir por el reconocimiento. En la escuela se premia más la nota que el aprendizaje. En el trabajo se aplaude más la visibilidad que la contribución real. En la vida cotidiana se mide el valor personal según la atención que uno recibe. Este entrenamiento temprano moldea una mente que busca constantemente la aprobación externa como señal de éxito. Aprendemos a mirar hacia afuera antes que hacia adentro, a ajustar nuestra conducta para encajar, a vestirnos, hablar y actuar no según lo que somos, sino según lo que se espera. El resultado es una sociedad de máscaras donde cada uno interpreta un papel en una obra que nadie escribió conscientemente, pero todos actúan por miedo a quedarse fuera del escenario. Los medios de comunicación entendieron esto hace décadas. Comprendieron que la necesidad de pertenecer y de ser admirado podía convertirse en una industria. La publicidad no vende productos, vende estatus. No te dice compra este auto porque funciona, sino compra este auto porque te hará sentir importante. No te dice usa este perfume porque huele bien, sino úsalo porque te convertirá en alguien deseado. Y así, el consumo se volvió una forma de identidad. Las marcas ya no solo visten cuerpos, visten egos. Son símbolos que prometen valor. Una forma de comunicar sin palabras quién eres y qué tan arriba estás en la escala invisible del reconocimiento. Las redes sociales amplificaron esta lógica a niveles nunca vistos. Si antes el estatus era una conversación privada, ahora es una competencia pública. Cada publicación se convierte en una forma de posicionamiento simbólico. Cada foto una declaración de valor. La vida se volvió una exposición permanente, una pasarela donde todos intentan mantener la ilusión del éxito. Lo irónico es que, cuanto más se muestra, menos se vive. La atención se fragmenta, la autenticidad se diluye. La gente ya no viaja para disfrutar, viaja para mostrar que viaja. No entrena para sentirse fuerte, sino para parecerlo. No trabaja por propósito, sino por la foto del logro. La recompensa dejó de ser el proceso, ahora es el me gusta. Ese aplauso digital que calma por segundos la ansiedad de no ser suficiente.
Pero el estatus no solo se juega en el plano de la imagen, también en el de las decisiones financieras. El deseo de parecer exitoso empuja a millones de personas a gastar más de lo que ganan, a endeudarse para sostener una narrativa de abundancia. Tarjetas de crédito, préstamos personales, objetos de lujo adquiridos con sacrificios ocultos, todo en nombre de la imagen. Y lo más preocupante es que esta dinámica no se da solo en las clases altas o medias, sino también en los sectores más vulnerables, donde el deseo de reconocimiento se convierte en una forma de resistencia simbólica frente a la desigualdad. Así, la necesidad de parecer rico se transforma en una trampa que perpetúa la pobreza, un círculo en el que el dinero no se usa para construir libertad, sino para comprar ilusión. Esa ilusión se sostiene con precisión quirúrgica gracias al diseño del sistema. La economía necesita consumidores activos, no ciudadanos conscientes. La publicidad necesita individuos comparativos, no personas plenas. Los algoritmos necesitan atención, no serenidad, y por eso, el estatus se convierte en un lenguaje universal del control. No hace falta obligar a la gente a consumir. Basta con hacerla sentir insuficiente. No hace falta imponer normas de éxito, basta con mostrar modelos de perfección inalcanzables. Cada vez que alguien se compara con una vida editada, el sistema gana, porque la comparación genera ansiedad y la ansiedad impulsa el consumo. Así, el estatus se convierte en una forma de esclavitud voluntaria, una cadena brillante que muchos eligen usar porque confunden su brillo con libertad. Sin embargo, lo más peligroso del estatus no es el gasto ni la deuda, sino el deterioro interior que produce. Vivir pendiente de la validación externa erosiona la autoestima y desconecta a la persona de su propósito. Cuando tu valor depende de la mirada de otros, pierdes la brújula. Ya no sabes si lo que haces lo haces por vocación o por imagen, si lo que deseas realmente te pertenece o si fue programado en ti por la cultura. Esa confusión genera una ansiedad silenciosa que se disfraza de motivación, pero que en realidad es vacío. Es un motor que nunca se apaga porque nunca llega a destino. La sensación de no ser suficiente se vuelve permanente y con ella aparece el cansancio existencial de tener que sostener una máscara todos los días. El estatus es, en el fondo, una forma de miedo. Miedo a la irrelevancia, miedo al rechazo, miedo a ser invisible. Pero ese miedo tiene una raíz más profunda: el olvido de quién eres. Cuando pierdes contacto con tu esencia, necesitas algo externo que te confirme que existes. Por eso, el estatus se alimenta de la desconexión. Cuanto más desconectado está alguien de su propósito, más vulnerable es a la seducción de la apariencia. Cuanto menos sentido tiene su vida, más necesita adornarla. Y esa necesidad no se resuelve con más cosas, sino con más conciencia. Porque el vacío no se llena con acumulación, sino con dirección. En cada generación, el estatus adopta nuevas formas, pero su esencia es la misma: crear distancia y jerarquía. Antes eran los apellidos, luego las propiedades, hoy son los seguidores. Pero en todos los casos, el mensaje es idéntico: vales más si tienes más. Esa creencia es el pilar invisible sobre el que se sostiene la desigualdad moderna. Porque mientras las masas pelean por símbolos, los verdaderos poderosos no necesitan mostrarlos. Ellos entienden que el estatus real no se ostenta, se ejerce en silencio. Que la riqueza más valiosa es la que permite elegir, no la que busca impresionar. Y esa es la gran ironía del espejo del estatus. Los que más buscan parecer ricos rara vez lo son, y los que verdaderamente lo son no necesitan parecerlo. Llegar a esa comprensión no es fácil, porque implica desprogramar años de condicionamiento. Significa desafiar la narrativa cultural que asocia éxito con visibilidad y abundancia con exhibición. Significa aceptar que, quizás, durante mucho tiempo, hemos estado persiguiendo una ilusión. Pero solo cuando se reconoce la trampa, se puede empezar a salir de ella. Y ese despertar no tiene que ser amargo, puede ser liberador. Porque detrás del estatus falso existe una riqueza mucho más profunda, la riqueza de la autenticidad. Ser uno mismo, sin necesidad de demostrarlo, es el lujo más grande que existe. Y ese lujo no se compra, se conquista.
El camino hacia esa libertad comienza con una pregunta sencilla, pero poderosa: ¿para quién estás viviendo? Si la respuesta es para otros, para ser aceptado, para no sentirte menos, entonces el espejo del estatus te tiene atrapado. Pero si comienzas a vivir para ti, para tu propósito, para tu paz, entonces el reflejo pierde poder. La mirada de los demás deja de definirte y el brillo externo deja de nublar tu visión. Ahí empieza la verdadera independencia, cuando puedes caminar por el mundo sin necesidad de parecer nada, porque ya sabes quién eres. Liberarse del espejo del estatus no ocurre de un día para otro, porque la programación que lo sostiene está grabada en lo más profundo de la mente. Desde niños hemos sido recompensados por encajar, por agradar, por mostrar lo correcto. Hemos aprendido que el reconocimiento vale más que la verdad, que la imagen es más importante que la esencia. Por eso, cuando un adulto decide desactivar esa narrativa, se enfrenta a una especie de vacío identitario. Ya no sabe quién es sin la mirada ajena. Pero ese vacío no es un enemigo, es el espacio donde renace la autenticidad. El primer paso para romper con el estatus es atreverse a habitar el silencio de no tener que demostrar nada. Ese silencio duele al principio, porque deja al descubierto todas las inseguridades que la apariencia cubría. Cuando dejas de buscar validación, las voces internas que antes callabas con elogios empiezan a hablar. Te recuerdan las veces que fingiste, las veces que compraste por miedo, las veces que dijiste sí cuando querías decir no. Esas voces no están ahí para castigarte, sino para liberarte. Te muestran la factura emocional del estatus, el precio oculto de parecer fuerte cuando te sentías frágil, de sonreír cuando estabas roto, de gastar cuando en realidad querías sanar. Enfrentar esa verdad no es debilidad, es valentía pura, porque solo quien se atreve a mirar su propio reflejo sin maquillaje puede reconstruirse desde la verdad. El siguiente paso es redefinir la relación con el dinero. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a usarlo como símbolo de valor, como prueba de éxito. Pero el dinero no mide quién eres, mide lo que eliges. No es una vara moral, es una herramienta neutral que amplifica tu mentalidad. Si vives atrapado en la necesidad de mostrar, el dinero se convertirá en vehículo de ego. Si vives conectado con tu propósito, se transformará en instrumento de impacto. La diferencia no está en la cantidad que posees, sino en la intención que te guía. Por eso, cuando alguien empieza a sanar su relación con el estatus, también empieza a sanar su relación con el dinero, porque deja de usarlo para impresionar y comienza a usarlo para construir libertad. Esa libertad no se mide en cosas, se mide en opciones. Ser libre no es tener más, es necesitar menos. No es acumular símbolos, es soltar dependencias. El verdadero lujo es poder decir no sin miedo a perder aprobación. Es elegir con conciencia qué te representa y qué no. Cuando descubres que la paz interior vale más que cualquier marca, que el tiempo es más valioso que cualquier auto, que la autenticidad pesa más que cualquier aplauso, entonces el estatus pierde poder sobre ti, porque entiendes que nada externo puede darte lo que ya habita dentro. El ego busca reconocimiento, el alma busca coherencia. Y cuando eliges la coherencia, el estatus se convierte en un juego que ya no necesitas jugar. Reprogramar la mente para vivir sin esa necesidad constante de aprobación requiere práctica. No se trata de negar la realidad social ni de aislarse del mundo, sino de crear una nueva forma de estar en él. Una forma más consciente, donde la identidad no dependa del consumo y el valor no dependa de la comparación. Empieza con pequeños actos de rebeldía cotidiana, decir la verdad aunque incomode, usar lo que te hace sentir bien aunque no esté de moda, gastar menos para tener más paz. Trabajar por propósito y no por aplauso. Cada decisión coherente es una grieta en la pared del estatus. Una forma de recordarte que tú eliges en qué crees y cómo vives. Y es importante comprender que el sistema no desaparecerá solo porque tú despiertes. El mundo seguirá celebrando la imagen, seguirá glorificando el éxito superficial. Pero eso no significa que tengas que participar. La verdadera revolución ocurre cuando decides no alimentar aquello que te esclaviza. Cada vez que eliges autenticidad sobre apariencia, debilitas la maquinaria que convierte la inseguridad en consumo. Cada vez que valoras el silencio sobre la aprobación, la coherencia sobre la comparación, rompes una cadena invisible. Y poco a poco, tu ejemplo se convierte en un faro.
porque la autenticidad inspira. La gente siente cuando alguien vive desde la verdad y eso crea una fuerza que no necesita ser exhibida. Es poder silencioso y ese poder transforma. Una de las transformaciones más profundas ocurre cuando dejas de medir tu progreso en términos de visibilidad y comienzas a medirlo en términos de paz. No se trata de cuánto lograste, sino de cuánta calma sientes con lo que lograste. No se trata de cuánto tienes, sino de cuán libre eres frente a lo que tienes. Esa es la verdadera medida de la abundancia interior. Poder disfrutar sin necesidad de exhibir, poder compartir sin necesidad de demostrar, poder brillar sin apagar a nadie. El ego busca brillar solo, la conciencia busca iluminar. El status divide, la autenticidad une. Y cuando entiendes eso, descubres que el valor no se defiende con símbolos, se expresa con presencia. Dejar atrás la necesidad de estatus también transforma la forma en que te relacionas con los demás. Empiezas a mirar más allá de las apariencias, a conectar con la esencia de las personas, no con sus disfraces. Las conversaciones se vuelven más sinceras, las relaciones más profundas, porque cuando tú ya no necesitas impresionar, das permiso a otros para que tampoco lo hagan. Se genera un espacio de verdad donde la conexión reemplaza la competencia. Es ahí donde comienza una nueva forma de riqueza, la emocional. Porque nada da más plenitud que rodearte de personas que te valoran por quien eres, no por lo que aparentas. El costo invisible de parecer rico no está solo en la deuda económica, sino en la deuda emocional que acumulas contigo mismo. Cada vez que eliges aparentar, te alejas un poco más de tu verdad. Cada vez que eliges demostrar, debilitas tu autenticidad. Y esa distancia, aunque parezca pequeña, termina robándote energía vital. Por eso, sanar la relación con el estatus no es solo una cuestión financiera o social, es un acto espiritual. Es una reconciliación contigo mismo. Es mirarte al espejo y decidir que, a partir de hoy, no necesitas adornarte para sentirte suficiente. Que la riqueza más grande que puedes tener es la serenidad de saber quién eres sin tener que explicarlo. Cuando logras eso, algo cambia radicalmente. Ya no ves el éxito como una carrera, sino como un camino. Ya no compites, colaboras. Ya no consumes para llenar vacíos, sino para apoyar tus valores. Ya no te mueves por miedo, sino por propósito. Y en ese estado, el dinero fluye de otra manera. Se convierte en aliado, no en amo. Empieza a servirte para expandir, no para impresionar. Porque cuando actúas desde autenticidad, tus decisiones financieras, laborales y personales se alinean con tu esencia y eso genera abundancia sostenible. Una abundancia que no depende de la mirada del otro, sino de tu propia coherencia. Romper con el espejo del estatus es, en última instancia, un acto de libertad interior. Es volver a mirarte sin disfraces y reconocer que siempre fuiste suficiente. Que el valor no se acumula, se recuerda. Que la verdadera riqueza no se muestra, se encarna. Y que cada vez que eliges la verdad sobre la apariencia, estás reconstruyendo el tejido de una sociedad más consciente, más humana, más libre. Porque cuando una persona deja de vivir para parecer, el mundo entero se vuelve un poco más auténtico, al final. Liberarse del espejo del estatus no se trata de renunciar al mundo material, sino de recuperar el control sobre él. No es negar el placer de tener cosas, sino recordar que ninguna cosa define tu esencia. La abundancia no está en lo que muestras, sino en lo que sientes cuando nadie te mira. La verdadera riqueza es la calma de no necesitar demostrar, porque cuando ya no dependes de la mirada del otro para sentirte valioso, el juego cambia por completo. El dinero vuelve a ser herramienta, no máscara. La vida se vuelve ligera, honesta, propia. Y tal vez ese sea el mayor acto de revolución en un mundo obsesionado con parecer. Ser tú mismo sin miedo, caminar sin disfraces, vivir con propósito. Porque quien se libera del estatus no solo gana libertad, gana paz. Y la paz, en este tiempo, es el lujo más alto que existe.